Bueno, ahora sí, vamos a grabar. Pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, damos gloria a tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Invoco, Padre, a la persona maravillosa de tu Espíritu Santo. Invoco, Señor, al Espíritu de verdad, a tu Espíritu, Padre, para que en el nombre de tu Hijo, tu palabra no sea revelada. Tu palabra no sea revelada. Yo reclamo la promesa de que tenemos la mente de Cristo, que la unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas. Padre, para que a través de nuestra vida tu nombre sea exaltado, Padre, nos concedas hacer tu voluntad, entender tu palabra, no por curiosidad, no por orgullo, no por vanidad, sino para conocerte en tu palabra, conocer tu plan, tu voluntad, tus propósitos, y que nos des la gracia, Padre, de poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola. Aitana, Samantha y la familia allá en Canadá. Voy a hacer este video para ustedes, pero también lo voy a dejar grabado. Pues creo que lo voy a compartir con otras personas. Así que el propósito original de este video es que una linda joven sierva de Dios nos preguntaba hoy en la mañana, después del rapto, ¿qué hay? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios después del rapto? Y este es algo que yo quería compartir con ellas y con otras personas desde antes, pero no se había dado el momento. Y hoy desde temprano en la mañana estaba yo orando y acordándome que el Señor me dijo años atrás que hay que levantar una generación, hay que procurar profundizar en la palabra, como han venido haciendo muchos siervos de Dios a lo largo de la historia. Y por eso para mí no fue casualidad hoy en esta mañana encontrarme con esa pregunta de esta joven que yo declaro que será una sierva de Dios, que Dios está preparando y formando. Y declaro que así mis hijos, y va a haber una generación joven que se va a levantar a poner el nombre del Señor Jesucristo muy en alto, como han habido generaciones a lo largo de la historia, y habrá generaciones de jóvenes entendidos que levanten el nombre de Jesucristo para gloria del Padre. Lo primero que quiero comentar antes de responder la pregunta es que debemos procurar entender o esforzarnos por entender todo el consejo de Dios. Quiero citar dos versículos. Dice el Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Esto nos enseña que para tener toda la revelación de la palabra de Dios, o de la verdad que es la palabra de Dios, o de la verdad que está contenida en la palabra de Dios, necesitamos conocer desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿No? Y quizás no de memoria, quizás no entenderlo todo, porque solo Jesucristo puede explicar toda la palabra de Dios al 100% en un examen divino. Pero debemos anhelar tener un entendimiento global, integral, lo mejor posible de la palabra de Dios, ¿no? No de ciertos pasajes, ciertas porciones, sino un entendimiento integral de la palabra. Y esto que está en el Salmo 119, versículo 160, se confirma en Hechos 20. Por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo, y yo casi siempre voy a usar la Reina Valera 60, porque esto me ayuda a memorizar. Dice la Reina Valera 60 en palabras del Espíritu, inspiradas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice, por tanto, yo les protesto, es decir, es una declaración legal, formal, aunque es de carácter espiritual, pero es espiritualmente legal o legalmente espiritual. Dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que Pablo le está diciendo a los obispos, a los ancianos, a los presbíteros de Éfeso, que él les anunció todo el consejo de Dios. Así que con ese anhelo
debemos procurar cualquier tema que veamos de la Escritura, siempre verlo como una verdad dentro de todo el consejo de la verdad de la palabra. Segundo, debemos hacerlo con mucha humildad, con mucha mansedumbre. También a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos enseña esto. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Wow, hay hombres de Dios que yo admiro, que tienen una revelación en la palabra preciosa. Y no solamente una revelación, el testimonio de sus vidas nos enseña mucho, como evidentemente la vida del apóstol Pablo fue un ejemplo. Pero aún el mismo apóstol Pablo, así como en otros pasajes dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que dejo todo atrás y metiendo hacia adelante y siempre buscando conocer no más de teoría, sino de conocer a Cristo por experiencia en la revelación. El mismo apóstol Pablo nos dice, cuidado, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Así que todos los temas bíblicos, aún aquellos donde uno cree que está más fuerte en el conocimiento, en el entendimiento, en la revelación, uno tiene que ser muy cuidadoso, muy humilde. Tercero, debemos amar a Dios y a la verdad, que es su palabra. Amarla de verdad amar la verdad de la palabra. Dice 1 Corintios 8:3, el versículo siguiente. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Así que no es tanto lo que Dios quiere que tengamos un conocimiento teórico, sino realmente un conocimiento de Él, de espíritu a espíritu. Si alguno se une al Señor, un espíritu es con Él, una vida relacional con Él, que nos lleve a amarlo. Ese es el propósito. No es ser maestro de universidad, no es aparentar o apantallar o impresionar a otro, es que el conocimiento de la palabra nos lleve a amar a Dios, nos lleve a amar su plan, su voluntad, lo que Él está haciendo. Así sea, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, Él está hablando y hay un versículo donde dice, los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, y continúa diciendo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, es muy serio. Cuando uno realmente no ama la verdad de la palabra de Dios, la verdad que es la palabra de Dios, la verdad que es Dios mismo, uno cae bajo la influencia de espíritus de mentira, espíritus de error. Así que con todas estas advertencias vamos a intentar analizar cuál ha sido el plan de Dios desde el principio. Esta joven nos preguntaba, bueno, después del rapto, ¿qué hay? Vamos a tratar voy a tratar hasta donde el Señor me ha permitido entender el consejo de la palabra de Dios, de qué se trata el plan de Dios. Esto lo hice yo para mí, lo he estado compartiendo con algunos y para mí el punto primero, cuando leo toda la Biblia, lo primero que me impacta, para mí lo más importante son estos versículos. Vamos con el primero. Isaías capítulo 11, versículo 9 dice, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. En Isaías 6 dice que la tierra está llena de la gloria de Jehová. Sí, ya la tierra está llena de la gloria de Jehová. Y obviamente sabemos que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo está en todo lugar porque Dios es omnipresente. Pero Dios no está actuando en todo lugar. Dios está aquí conmigo, Dios está ahí contigo, donde quiera que estés y donde quiera que escuches este video. Pero no necesariamente Dios está haciendo algo, un milagro, una obra portentosa. Ciertamente yo creo que si estamos analizando la palabra, Él nos está enseñando en nuestro cerebro, pero pues no está haciendo otras cosas que pudiera hacer, ¿no? Milagros, sanidades, no necesariamente en este momento. Así que, así como uno puede estar en un lugar y puede estar sentado sencillamente viendo la tele o sencillamente pensando, pues vamos a usar esa analogía. Muchas veces Dios está en los lugares esperando y muchas veces esperando que nosotros mismos, los seres humanos, lo invoquemos, lo llamemos, le pidamos que Él se manifieste, que Él actúe. Entonces, el hecho que Dios esté presente en la tierra, con su presencia que llena la tierra, no significa que Él esté actuando o manifestándose.
Entonces, aunque Isaías 6 dice que la tierra está llena de la gloria de Dios, aquí hay una palabra que marca un tema cualitativo. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Es decir, esta palabra conocimiento, si no recuerdo mal, la vemos por primera vez en la Biblia cuando dice que Adán conoció a Eva, es decir, tuvo una relación íntima con ella. Eso es lo que Dios quiere espiritualmente hablando, que tengamos un conocimiento, una relación experimental con Él, de vida, no una experiencia religiosa de que he oído hablar de Él. Y ese es el reto para todos nosotros. Esto me conecta con el pasaje, si no recuerdo mal, Filipenses 3, donde Pablo dice, todo lo tengo por basura a fin de conocerle y ser hallado en Él. Entonces, aún el apóstol Pablo, aún habiendo tenido un encuentro con Cristo en el camino a Damasco, aún teniendo experiencias con Dios, aún escuchando la voz de Dios, aún conociendo su rostro, aún habiendo estado en el tercer cielo, de lo cual él da testimonio en la segunda carta a los Corintios, aún a pesar de todo eso, cuando le escribe a los filipenses, queda registrado en capítulo 3 que él ha entendido que todo el propósito de su vida es conocer a Cristo. Y recordemos que Cristo es la manifestación de la plenitud de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Conocer a Cristo, ese debe ser nuestro anhelo. Por eso este versículo, este decreto, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, para mí es clave, extraordinario, porque me marca la esencia de todo lo que enseña la Biblia. En la misma línea vemos Habacuc capítulo 2 versículo 14. La tierra será llena otra vez del conocimiento, insisto mucho en esta palabra, o en la verdad que recoge esta palabra. La tierra será llena del conocimiento, y aquí dice, de la gloria de Jehová. Estas palabras de la gloria no estaban en Isaías 11. Es la misma verdad, solo que a mi modo de ver aquí está más claro, ¿no? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar, etc. Entonces, la gloria precisamente para mí es la manifestación. La tierra será llena del conocimiento de la manifestación de Jehová, como las aguas cubren la mar. Juan 17:3 recoge palabras que Jesús dijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es una oración que Jesús le hizo al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Fíjense que en estos tres pasajes, para mí la palabra más importante tiene que ver con el conocimiento, o que te conozcan, el verbo conocer, ¿no? Esto que es conocer, que va mucho más allá de un conocimiento teórico o intelectual, es tener una experiencia con Dios. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Ándale. Entonces, esta manifestación del conocimiento de la gloria de Dios tiene que ver con que el Padre llegue a ser sobre todos, por todos y en todos. Hoy en día todas las personas que viven en la tierra están llenas de Dios, tienen una relación con Dios, se han arrepentido de una vida de rebelión contra Dios. No, desafortunadamente. Y aún nosotros mismos los cristianos necesitamos crecer en la madurez de nuestra relación con Dios. Así que esto todavía no se ha cumplido. Esta para mí es otra manera de decir lo anterior. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Esta es la vida eterna, conocer al Dios Padre y a Jesucristo. Otra manera de decirlo es esto, el Padre sea sobre todos, por todos y en todos. ¿Bien? Otro versículo importante, Efesios 4:10. El que descendió, el Hijo de Dios, Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí? Él descendió, fue enviado por el Padre, se hizo hombre, vivió en la tierra, cumplió su misión y luego ascendió, después de haber sido resucitado, obviamente, y hoy en día está en los cielos, a la diestra del Padre, para llenarlo todo. Para mí, este versículo explica lo que inicialmente dice el versículo 6. Si para que el Padre llegue a ser sobre todos, por todos y en todos, ¿cómo el Padre va a hacer eso? Si el Padre está desde la eternidad y nunca nadie le ha visto, a través del Espíritu Santo y de su Hijo. A través del Espíritu y de su Hijo, el Padre va a estar sobre todos, por todos y en todos.
Y eso se va a cumplir a través de Cristo. Cristo es la manifestación del Hijo llena del Espíritu Santo, o la manifestación del Hijo lleno del Espíritu Santo. Hechos 15:16 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Esta es una cita del apóstol Jacobo o Santiago, Hechos 15, donde está hablando precisamente, ahí estaba, ese es el contexto donde estaba la discusión en Jerusalén de si los gentiles que estaban viniendo a Cristo tenían que circuncidarse, si tenían que guardar la ley de Moisés o no. Y en ese momento el apóstol Santiago le cae el 20, recibe la revelación, el entendimiento de que los gentiles no tienen que judaizarse, no tienen que convertirse al judaísmo, ¿verdad?, sino que sencillamente tienen que caminar en la fe de Jesucristo, y marcan 4 premisas que deben cumplir. No vamos a entrar en eso ahora, pero ahí el Espíritu Santo, a través del apóstol Jacobo Santiago, confirma la visión general. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído. Tabernáculo de David, ustedes recordarán que era el momento durante el reino de David donde él estableció un templo bajo una carpa donde estaba la presencia de Dios, muy parecido al de Moisés desde el punto de vista estructural, una carpa sencillamente, y ahí estaba el arca, y ahí se le daba adoración 24 horas, 7 días a la semana, es decir, una adoración permanente a la presencia de Dios que reposaba sobre el arca. Bien, dice el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Jacobo, que a su vez estaba citando a los profetas, al profeta Amós, que hoy en día Dios está reedificando el tabernáculo de David, que antes estaba caído, para que el resto de los hombres busque al Señor y de todos los gentiles. Así que, en otras palabras, todo el propósito por el cual Dios está restaurando el tabernáculo de David a través de la iglesia es para que los hombres busquen al Señor. En otras palabras, para que Dios sea conocido. Apocalipsis 21, 3 y 7 nos enseña que en el tiempo final el tabernáculo de Dios estará con los hombres. En otras palabras, todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y todo lo que está pendiente de ocurrir va a terminar como lo enseña Apocalipsis 21 y 22. La presencia de Dios va a regresar a la tierra para habitar con los hombres. En ese momento que la presencia de Dios regrese a la tierra, obviamente ya no estarán en la tierra, no la iglesia. No, los que no estarán en la tierra son aquellos que durante su vida rechacen o rechazarán en el futuro, antes del final, el señorío del Padre a través de Jesucristo. Así como en el tiempo de Noé, los impíos fueron quitados de la tierra. Cuando ya venga el Señor Jesucristo, viene para reunirse con su pueblo, estará reinando por 1000 años y en su momento va a juzgar, y a los que no deban de estar, pues no van a estar, ¿verdad? Y serán enviados al lago de fuego y azufre. No voy a entrar en polémicas, que si el rapto es primero, que si es final, ¿verdad? El rapto no es para llevarse a la iglesia, el rapto es para llevarse a los impíos y dejar a la iglesia. Los que recuerdan que para entonces hay iglesia que estará aquí en la tierra, es decir, redimidos que estarán aquí en la tierra, vivos en aquel entonces, o redimidos que estarán en el cielo y que vendrán con Jesús. Así que el rapto, a diferencia de lo que creen muchos, yo no lo veo como que el Señor se lleva a la iglesia, sino que realmente cuando el Señor regrese, viene la iglesia con él. Esa es la parte más importante. Voy a omitir los detalles porque para mí lo más importante es, al final, Dios va a restablecer su casa, su tabernáculo, su templo en la tierra. Ese es el final. Esa es la visión estratégica. Esa es la visión, hablando como hacen las empresas. ¿Cuál es la visión estratégica? Es esa. El Padre, así como empezó todo, cuando Dios crea los cielos y la tierra, estableció una familia, Adán y Eva, y el tabernáculo de Dios vivía con Adán y con Eva.
porque es un tabernáculo espiritual, porque Dios es espíritu. Eso que empezó con una familia de 2 va a terminar con una familia de millones. ¿Y quiénes no van a estar ahí? Los que no reciban el señorío o el gobierno de Dios por medio de Jesucristo durante su vida. Son los que no estarán ahí. Y yo espero que tú y yo sí estemos ahí, porque verdaderamente le estemos entregando nuestra vida a Cristo. Así que el objetivo, ¿cuál es? Que Dios sea conocido, que Dios sea manifestado en la tierra. Eso es lo que significa tabernáculo, casa o habitación de Dios. Así que si la visión de Dios es que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, ya vimos los versículos, esto es lo que a mí me enseña Apocalipsis 21 y 22. El tabernáculo de Dios va a ser restaurado en la tierra. Bien. Cuando yo analizo lo que es el tabernáculo o la presencia manifiesta, tabernáculo para mí es presencia manifiesta de Dios en la tierra, veo que la presencia manifiesta de Dios en la tierra tiene 3 dimensiones. Donde Dios está, Dios se manifiesta de 3 maneras. Dios se manifiesta como un padre de familia, y por lo tanto, una familia vive en una casa. Y en la casa de Dios, donde vive la familia de Dios, vemos a Dios el Padre, vemos a Dios el Hijo como el primogénito. Bueno, ahora que estaba viendo el video, precisamente a ver cómo había salido la grabación, me doy cuenta que cuando estábamos en esta parte, el tripié o la base del celular se fue moviendo y quedó mirando hacia arriba, y esta parte no salió. Entonces voy a repetir esta parte. Recuerden, la Biblia me enseña en los primeros versículos que todo el plan de Dios es que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Ese es el objetivo, que podamos conocer a Dios manifestándose. No solamente que la presencia de Dios llena la tierra, sino que Dios se esté moviendo en la tierra, Dios esté actuando en la tierra, Dios se esté revelando y nosotros podamos conocerlo de una manera activa, por llamarlo de alguna forma. Así que donde está la presencia de Dios, está su tabernáculo, está su manifestación, está su reposo, su presencia. De hecho, cuando Génesis 1 dice que a los 7 días de la creación el Señor reposó, no es solamente que dejó de trabajar, es que descendió sobre el huerto del Edén, ahí reposó, ahí hizo reposo, habitación, tabernáculo, templo. Bien, entonces en la casa de Dios, donde está la presencia de Dios manifiesta, donde está su tabernáculo, donde se está manifestando su reino, hay 3 dimensiones. Está la casa de Dios, donde está la familia, Dios con nosotros sus hijos, Dios Padre con su Hijo, con su Espíritu y con nosotros, somos una familia. Donde está el Padre, donde está el Señor Jesucristo como primogénito, y donde estamos como hijos, con su imagen, con su ADN, espiritualmente hablando. ¿Ya? Esto lo comenté en el otro audio, pero no se veía, entonces ahora lo voy a repetir rápidamente. Pero donde Dios se manifiesta también hay un santuario o templo. Ahí es donde funciona la familia con el sacerdocio. Ahí es donde Dios es adorado, es donde venimos delante de Él a adorar, venimos delante de Él a interceder, ¿ya? A ofrecer sacrificios de alabanza, a rendir nuestra vida verdaderamente. Ahí llegamos como sacerdotes. Y como está escrito que el Padre establece que Jesús tiene que tener la preeminencia en todo, ahí el Señor Jesús está, su preeminencia se manifiesta como sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes del nuevo pacto. Nosotros ahora somos sacerdotes del orden de Melquisedec, gracias al sacrificio de Cristo. ¿Ya? Ahí nos manifestamos conforme a su semejanza, y Jesús es el sumo sacerdote. Y la tercera dimensión del tabernáculo de Dios es el trono, es el gobierno de Dios funcionando. ¿Ya? Trono de Dios, gobierno de Dios. Donde la característica, como decía yo, de los palacios de los reyes es que en un palacio el rey vive, pero desde un palacio el rey gobierna. Y ahí es donde Dios Padre gobierna como Dios, como máxima autoridad, como gobernante. Dios en Elohim, el hebreo, ¿ya? Como gobernante. Y ahí el Señor Jesucristo recibió
Desde ahí Él gobierna porque Él recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra. Ahí el Señor Jesús se manifiesta como Rey de Reyes, como Señor de Señores. En otra lámina o diapositiva hablaba también yo de Dios, Jesús como Dios de dioses, ¿ya? Entonces, ahí somos reyes que servimos. Esa es nuestra mayordomía o nuestra administración. ¿Okay? Así que hacemos este video intermedio y ahora continuamos con la grabación del otro video. Este va a quedar como video número 2. Ahora continuamos con el video número 3.